que tuvo la finalidad de proteger, o sea, el fin último fue la protección de los intereses de un impúber, le decían ellos, ¿verdad? O sea, aquel que no había llegado a la pubertad. Acuérdense que ese prefijo in o i o impúber es im, ¿verdad? Porque en el castellano está delante de la letra P, ¿verdad? Pero todos los prefijos i, in, escrito in o im, ¿verdad? Significan negación, ¿verdad? Así tenemos la palabra injusticia, ilegítimo, ilegal, en este caso impuber. No se olviden de eso, ¿verdad? Incapaz. Tienen que manejar muy bien los significados de las palabras al estudiar derecho, porque esa es la primera forma de entender las figuras jurídicas, manejando bien el vocabulario y el español en nuestro caso, ¿verdad? Supongo que después ustedes van a estudiar también en otros idiomas, pero la primera arma que tienen en el estudio de derecho es el entendimiento del vocabulario. Entonces, les había dicho que utilicen el diccionario jurídico sin falta, siempre, cuando cualquier palabra que encuentren que están leyendo, que duden del significado, recurran al diccionario de la RAE o al diccionario hispánico de español jurídico o al diccionario de Osorio. Bueno, ellos crearon esta figura en protección de los impúberes para velar porque el patrimonio de ese menor, según ellos, tenía que estar bien administrado, protegido, ¿verdad? Y ellos ya entendían de que los impúberes no tenían la capacidad de discernir, o sea que carecían de discernimiento. ¿Qué significa discernimiento? Entender algo, ¿verdad? Entendimiento, digamos, para traducirlo. Entonces, el tutor acompañaba al impúber, que era pater familias, para mejor administrar ese patrimonio que estaba a cargo de ese pater y que también involucraba los intereses de toda la familia, ¿verdad? Entonces, esa misma figura la tenemos en nuestro derecho actual y el tutor está designado por el juez de primera instancia de la niñez y adolescencia en ausencia de ambos padres, ya sea por fallecimiento, viaje o incapacidad de ambos padres. Y señalo explícitamente de ambos porque en el derecho actual la patria potestad le corresponde a ambos, al padre y a la madre, conjuntamente. Y en ausencia de uno de ellos le corresponde la patria potestad al otro. En ausencia de la madre, por fallecimiento, viaje o incapacidad, entonces el padre ejerce la patria potestad. En ausencia del padre, la madre ejerce la patria potestad. Entonces, en el derecho actual, cuando el menor de edad, o sea, el que no ha cumplido aún 18 años de edad,
necesita, por imperio de la ley, un tutor designado para que lo represente en los actos jurídicos, que se encarga de administrar los bienes del menor, ¿verdad? De todas maneras, es importante que sepan que para disponer de los bienes del menor, tanto los padres como el tutor necesitan autorización del juez de la niñez y adolescencia. En nuestra práctica judicial, ¿verdad? La verdad que la mayoría son mujeres, juezas, ¿verdad? La niñez y adolescencia. Creo que hay uno o dos jueces. Entonces, el tutor o los tutores designados por el juez puede administrar los bienes del menor, pero no puede disponer de ellos. Eso quiere decir, no puede vender los bienes del menor, no puede dar garantía del cumplimiento de una obligación, no puede donar los bienes del menor. Si es que no tiene la autorización del juez competente. ¿Entienden la diferencia entre administrar y disponer? Administrar, a ver quién me puede decir qué concepto tiene. Creo que no sería cuidar y velar por el bien que tiene esa persona que está a su cargo. Sin embargo, disponer ya sería lo que dijiste, es que él pueda proceder, por ejemplo, con su consentimiento, la venta, por ejemplo, de uno de los bienes que tenga. Pero en este caso, como usted dijo, si no tiene el permiso del juez, no lo puede hacer. Puede cuidar, puede velar por ese bien, pero no poder disponer, por ejemplo, para la venta. Sí, por ahí más o menos va la diferencia. Pero vamos a un ejemplo. Administrar incluiría, por ejemplo, dar en locación el bien que le pertenece al menor y cobrar los alquileres. Gestionar, eso es administrar. Por supuesto que básicamente le corresponde el cuidado de esos bienes, ¿verdad? De que esos bienes estén conservados. Eso se llama actos de conservación. Administrar va más bien por el sentido de gestionar. O sea, el tutor puede administrar los bienes del menor, pero no puede disponer de los bienes del menor. O sea, no puede vender, no puede gravar. Eso quiere decir que no puede dar en garantía del cumplimiento de una obligación. Por ejemplo, no puede ir al banco, solicitar un préstamo en nombre del menor y dar en hipoteca un inmueble del menor. No puede gravar ese bien. Eso es un acto de disposición. Tampoco puede donar, o sea, no puede dar gratuitamente en propiedad el bien del menor a una tercera persona, porque ese es un acto de disposición.
porque le está sacando ese bien del patrimonio del menor. Bueno, y esta figura jurídica nació en el derecho romano en esas situaciones que socialmente determinaban que un impuber, o sea, lo que hoy conocemos como menor de edad, pueda ser pater familias. Por la circunstancia de que no había un varón mayor que él en la familia que al que le correspondiera ese rol, ¿verdad? Porque su padre, su abuelo, el bisabuelo estaban muertos o estaban en guerra, ¿verdad? Entonces, un menor de edad impuber podía ser pater familias, pero necesitaba de un tutor que lo acompañara para dar autorización a lo que llamaban ellos autoritas, ¿verdad? Para que esos actos jurídicos que realizaba ese impuber fueran válidos desde el punto de vista jurídico, ¿verdad? También ellos crearon la institución de la curatela, que a lo largo de la evolución del derecho romano está un poco difuminada, como eso es lo que dicen los autores que estudiaron las fuentes romanas, era como confundida con la tutela. Pero hoy en día la diferencia es clarísima en nuestra legislación actual. El curador es la persona que representa al mayor de edad incapaz. O sea, aquella persona que ha cumplido 18 años y que por algún motivo de incapacidad mental declarada en sentencia firme y ejecutoriada es representada en los actos jurídicos por un curador. ¿Se entiende? Sí, doctora. Sí, profe. Bueno. Es muy importante que ustedes lean bien en sus textos cómo fueron evolucionando ambas instituciones, la tutela y la curatela a lo largo del tiempo en el derecho romano. Pero también es muy importante que les quede claro que hoy en día ambas instituciones están claramente diferenciadas. El tutor está designado por juez competente para que represente al menor de edad en ausencia de ambos padres, ¿sí? Para la realización de actos jurídicos. El curador, en cambio, es el que representa al mayor de edad incapaz declarado como tal por una sentencia firme y ejecutoriada para que lo represente en actos jurídicos, para que estos tengan validez, ¿verdad? De lo contrario, el acto puede ser declarado nulo. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, y se me desaparecieron otra vez Oliver, Nayeli, después Aldo no apareció nunca más. Necesito que estén, porque si no, no, no participan y además la clase queremos hacerla lo más parecida a la presencial, esta clase virtual.
A ver, Enzo, te veo en la foto con tapabocas. Isaías, hay una inicial nomás y tuya. Y hay uno que se llama Primera Cátedra. ¿Cómo es eso? Después está José Luis, Juliana, Xime, Matías, Roberto, todo de incógnito. Shirley. A ver, déjense ver. Alberto llegó, bien, sano y salvo. Sin luz dice que está alguien. Bueno, entonces seguimos a la siguiente unidad. Personas jurídicas. Les pregunto, a ver, Alberto, desde el punto de vista del derecho, de lo que ya leíste, ¿vos sos persona física o persona jurídica? Nosotros somos personas físicas. Las personas jurídicas son un concepto que básicamente lo que más conozco es en lo que se refiere a lo comercial, que básicamente dos o más personas se agrupan y realizan un contrato, un estatuto, y posteriormente eso es realizado conforme a a lo que determina el Código Civil para que pueda ser una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada u otras formas de asociación. Ahora, el otro punto es que la diferencia fundamental es que el patrimonio es, por ejemplo, cuando ocurre por ejemplo, la ejecución de un pagaré, si es que lo firmó el representante legal con su respectiva firma y el sello, y hay constancia de que esa persona fue designada representante legal por un acta de asamblea y demás, entonces básicamente la demanda o la acción ejecutiva iría en contra de la sociedad anónima, ¿sí? Entonces, así como lo entiendo, pero en caso contrario, si no fue firmado o fue firmado por el representante legal, pero no agregó sello, no agregó ninguna constancia que lo hizo en representación de una persona jurídica, entonces la acción ejecutiva va en su contra su patrimonio en particular. Entonces lo que ocurre es una forma de básicamente separar el patrimonio, es decir, el patrimonio de los accionistas es diferente al patrimonio de la sociedad, ¿sí? Entonces, si tenemos la sociedad anónima, también el régimen varía de la sociedad de responsabilidad limitada y otros tipos de sociedades. Entonces, esa sería mi interpretación y lo que puedo comentar al respecto. Gracias, Alberto. Se nota que estás practicando en la profesión o por algún motivo de tu trabajo, ¿verdad? Te quiero destacar de que ya no tenemos sociedades anónimas en nuestra legislación. Se denominan sociedades por acciones. ¿Por qué? Porque los accionistas ya están identificados. Se ha modificado la legislación ahora unos 5 años y todos están identificados. Ya no existen las acciones al portador. Por tanto, tienen que acordarse que ya no tenemos en la legislación paraguaya sociedades anónimas. ¿Sí? Bueno, vos estás refiriéndote a personas jurídicas con fines de lucro, o sea, que son aquellas que participan en actos jurídicos y que tienen fines de lucro, significa ganancia o beneficio, ¿sí? Son las denominadas sociedades de capital, las que mencionaste, las sociedades por acciones, las sociedades de responsabilidad limitada. Tenemos también en nuestra legislación las sociedades en comandita por acciones. Y equivocadamente tenemos en nuestra legislación las llamadas sociedades unipersonales. Alguien cometió el error y bueno, de concepto, y fue aprobada esa normativa. Porque muy bien señalaste de que para que exista sociedad se necesita por lo menos la
participación de dos o más personas físicas, ¿sí? Esta idea de la creación de entes, acuérdense, relacionan persona jurídica con ente, susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones, la tenemos en el derecho romano desde las primeras épocas de su evolución. Las primeras formas de asociación fueron las de oficios. Los herreros se asociaron para llevar mejor su negocio que implicaba ese oficio de herrería, por ejemplo, ¿verdad? Ellos se dieron cuenta de que asociándose les iba mejor. Entonces esas fueron las primeras formas de asociación que la doctrina destaca en el derecho romano. Pero después surgieron otras, ya se reconoció al Estado romano, a los municipios como entes que podían adquirir derechos y contraer obligaciones. También surgieron las asociaciones sin fines de lucro. A partir de la influencia del cristianismo sobre el derecho romano, surgieron entidades de beneficencia que no tenían fines de lucro, de ganancia, de beneficio, y que entonces, y hoy se las conoce como fundaciones. Habrán escuchado hoy en día, qué sé yo, a ver si ustedes tienen en mente alguna fundación de Coyoyá me suena, alguna vez leo en la prensa, Fundación Paraguaya de Cooperación y Desarrollo, algo así. Asoleu, por ejemplo, profe, que es la que ayuda a los chicos que tienen leucemia. Sí, excelente fundación, que la verdad que es admirable. Asoleu, sí, es una fundación. Es una persona jurídica con un patrimonio propio, pero se le categoriza como fundación porque no tiene fines de lucro, a diferencia de las sociedades de capital, como mencionaba Alberto, las sociedades por acciones, las sociedades de responsabilidad limitada y la otra que mencioné, tienen fines de lucro, fines de ganancia. Es importante que ustedes ya vayan diferenciando qué significa cada palabra que están mencionando o leyendo, ¿verdad? Lucro significa beneficio, significa ganancia. Y es importantísimo que ustedes entiendan el concepto de persona jurídica, porque fue un gran avance en el derecho occidental la creación y la conceptualización de estos entes que no son personas físicas, pero que se forman gracias a que dos o más personas físicas determinan formar un ente con un patrimonio propio, con los aportes de estas personas físicas. O sea, el aporte es un bien determinado, o también puede ser un servicio que el que se asocia
brinda a la sociedad o al ente al cual acepta aportar. O sea, lo que quiero es que entiendan de que esa persona jurídica tiene un patrimonio propio, distinto, diferenciado del patrimonio de los asociados, socios o aportantes. Alberto, a ver si te veo otra vez. Es muy importante esto porque en las sociedades de capital, ese patrimonio es el que afronta los riesgos del emprendimiento de esa sociedad. Eso quiere decir de que solo ese patrimonio va a soportar las deudas de esa persona jurídica creada. Y los patrimonios de los socios o aportantes quedan a resguardo. Si, qué sé yo, Sociedad La Asuncena S.A. tiene como finalidad producir y exportar azúcar, por ejemplo, ¿verdad? Y le va mal a esa sociedad. Y los acreedores quieren cobrar sus créditos, solo van a poder ir contra el patrimonio de la Asuncena S.A. No van a poder embargar, rematar los bienes de los socios. Entonces, el patrimonio de los socios queda a resguardo. Queda resguardado. ¿Se entiende? Sí, doctor. Y por eso es tan importante que ustedes entiendan este concepto de persona jurídica. Es aquel ente que puede adquirir derechos y contraer obligaciones, que tiene un patrimonio propio, y ese patrimonio es el que afronta los riesgos de ese emprendimiento. Porque van a ver en las escrituras públicas de constitución de sociedades de capital que siempre en la primera parte dice sociedad tal, finalidad, qué sé yo, puede ser explotación ganadera. Tiene que estar determinada la finalidad de la entidad. Por eso cuando lean el concepto van a ver que es la asociación de personas que constituyen un ente con un patrimonio propio y con una finalidad en común. Profesor, sobre ese punto, ya que estamos hablando de personas jurídicas y el concepto en sí, es más, actualmente vemos, si uno ve la información que provee la Comisión Nacional de Valores del Banco Central, podemos observar que las empresas aseguradoras generalmente están, por ejemplo, Itaú Seguro, el 99,99% es básico, o sea que el dueño de las acciones es básicamente el Banco Itaú y 0,001% es de un accionista. Entonces, básicamente la totalidad es o sea que el porcentaje mayoritario es de Banco Itaú en este caso, cosa que no es algo ilegal. En este sentido es real, es legítimo y puede constituirse, es una práctica muy común, ¿sí? Entonces, a modo de ejemplo, en los estatutos, en las escrituras públicas, o sea que todas las sociedades deben que deben cumplir una serie de requisitos y entre eso está los estatutos debidamente inscritos en la Dirección General de los Registros Públicos. Entonces, un segundo voy a hacer.
Disculpe, un pequeño ruido. Entonces, básicamente la estructura es, ante escribana XY con registro tal, comparecen fulano, fulano, fulano. En este acto dicen que van a constituir sociedad XY tal y empiezan. Puede ser integración, o sea que hay una diferencia fundamental entre capital suscripto y capital integrado, ¿sí? Entonces, entre las primeras cláusulas del estatuto, básicamente dice que fulana, fulana, fulana suscriben, o sea que la sociedad tiene un capital social de 1000. Entre eso se dividen acciones de tal naturaleza, sea preferida, ordinaria, múltiple, con tal de tipo de votos, y luego se procede a la parte de la integración. Y ahí es donde va, que puede ser en dinero en efectivo o en bienes, ¿sí? Pero está el detalle que, con respecto a los bienes, deben ser estos valuados a precio de mercado y deben ser aceptados por los demás, si es sociedad anónima accionista o los aportantes, o en todo caso los que tienen una cuota en una sociedad de responsabilidad limitada. Entonces, una vez que se determina eso, se determina el capital integrado, luego al final dice, se determina quién va a ser el presidente, representante legal en caso de sociedad anónima, que sigue vigente la denominación, o socio o director gerente. No sigue más, no existe más sociedad anónima, es sociedad por acción, Alberto. Bueno, disculpe, bueno, es porque yo constituí una sociedad, por eso conozco el procedimiento y sigue vigente, ¿verdad? No sé si hasta ahora no recibí la comunicación, pero entiendo el concepto. Ahora, y ahí va la parte de los órganos de gobierno, y en este caso están representados por el presidente, y este es el que tiene la firma o el uso de la firma y quien puede realizarlas o comprometer a la sociedad en las obligaciones. Entonces, básicamente esa sería la síntesis. Si es SRL, sería el socio gerente, y ahí otra vez está la determinación de cómo se construye, es decir, una firma indistinta, solamente tiene el presidente, el representante legal, los directores. Entonces, de ahí más o menos darle un enfoque práctico a cómo se aplica en la actualidad. Y bueno, si es que hubo un cambio, voy a informarme, y le agradezco, profesora, por la recomendación. Sí. Hablabas de capital suscripto, capital integrado. Suscripto quiere decir el prometido, el comprometido. Integrado es el aportado efectivamente en el momento en que se crea la sociedad. Y hablabas también de los estatutos. Sí, tienen que tener una... en realidad, las sociedades son, desde el punto de vista jurídico, son entes creados contractualmente. Entonces, ese estatuto es el contrato que vincula a los socios. Ya los romanos establecieron que las sociedades debían tener una regulación propia. Los socios dar sus aportes, constituir un patrimonio propio de la entidad, y tenían que tener un estatuto. Para los romanos hacía falta que por lo menos 3 personas físicas se reunieran. O sea, era la reunión de 3 ciudadanos romanos que tenían fines en común, que constituían un patrimonio común con los aportes de esos ciudadanos, y que estaban regulados por lo que hoy llamamos estatuto. Es lo mismo, por eso es que estudiamos derecho romano. El concepto es idéntico al que hoy manejamos, ¿verdad? El concepto jurídico, te digo, Alberto. Me encanta que estés aportando todo lo que es el detalle de lo que consta en una escritura pública cuando se constituye una sociedad de capital, y tiene una serie de formalidades. O sea, tiene que intervenir un escribano público porque es depositario de la fe pública, tiene que hacerse por escritura pública, y además tiene que ir a
¿cómo se llama? Tesoro, el departamento del Ministerio de Hacienda para la revisión de toda la documentación, etc. No es fácil constituir una sociedad. ¿Qué experiencia tenés? Es un proceso, es decir, uno debe tener un objeto determinado. En mi caso, yo ejerzo la profesión de economista, tuve que constituir una consultora y bueno, es justamente los efectos de precautelar mis intereses y los asociados. Y sí tienen sus costos, los honorarios de los escribanos no son nada baratos, se cobran entre 0,75 1% solamente de sus honorarios, después están las inscripciones, las tasas y así sucesivamente, después están los trámites que la Abogacía del Tesoro, la institución que usted mencionaba, y bueno, Sí. ellos también tienen sus diferentes criterios y bueno, así se dilata hasta que en algún punto se acepta y luego no termina ahí. Luego hay que realizar el tema de la SED, luego tenemos el tema de las comunicaciones, de todo lo que pide conforme a estas leyes de transparencia con respecto a los accionistas, comunicar los porcentajes, etcétera. Es un trabajo que requiere mucho criterio porque por supuesto estamos expuestos a multas y hoy en día básicamente está cerca de los 8 o 9 millones por omisiones y bueno, entonces uno tiene que hacerlo con mucho criterio y si lo hacemos para otras personas, que es una gestión también que es un negocio que la gente se dedica, bueno, háganlo con mucho criterio, pues una responsabilidad que al final, si bien, bueno, con eso cierro ahora para no extenderme y quedarme en el tema. Así que gracias por la oportunidad, profe, y bueno. No cierres, es genial que nos estés dando tu experiencia. Entonces, sos economista y ahora emprendiste la carrera de Derecho. Así es, sí, bueno, fue una decisión tomada ya y ahí te encontrás con muchas situaciones más. A mí me ocurrió que me llega una notificación electrónica la cual me dice que había una situación y básicamente me multaron por este monto y entonces me remitía a la legislación y decía 40 días hábiles desde la inscripción en los registros públicos. Entonces, lo que interpretó la Abogacía del Tesoro en este caso eran 40 días de corrido. Entonces, tuve que irme con mi estatuto original y básicamente les demostré la situación de que yo estaba en regla, de que me inscribí en tiempo y forma, de que comuniqué mi sociedad a la Abogacía del Tesoro en tiempo o en el plazo establecido y bueno, de alguna manera se revocó esa multa y bueno, esa es una de las primeras intervenciones por derechos propios que tuve, así que fue exitosa y le invito a que lean sobre esto, pero que sean responsables, ¿sí? Por sobre todo a tener mucho criterio, porque cuando trabajamos con estas cuestiones, los plazos son perentorios, improrrogables y no hay situación que se pueda resolver en otra instancia, así que a cuidarse y bueno, con eso cierro. Sí, Alberto, con respecto para que tengan en cuenta, cuando la norma dice 40 días, eso significa que son corridos. Si se le agrega la palabra hábiles, ahí sí se cuentan solo los días hábiles. Acuérdense de eso, ¿sí? Cuando solo dice 30 días, eso quiere decir que son 30 días corridos. Solo en el caso de que tenga agregada la palabra hábiles, entonces ahí sí ya está determinado, ¿verdad? Que son días hábiles. Pero si sencillamente dice días, tienen que tener en cuenta que son días corridos. Eso es una norma de derecho procesal. Ustedes van a ver ya un poquito en Romano 2. Porque en la época de Justiniano se implementó el llamado procedimiento extraordinario o extraordinaria comicio, que es prácticamente el mismo que tenemos hoy en día en nuestro Código Procesal Civil. Y bueno, ahora lo importante en esta clase es que me gustaría saber si diferencian entre persona física y persona jurídica. Se fueron todos los demás, ya estamos otra vez. Magali, nunca te vi.
A ver, y Nayeli y Oliver se fueron. ¿Dónde están? De incógnito. Bueno, a ver, con esta unidad terminamos la primera, perdón, la segunda parte de nuestro programa. En la primera parte vimos derecho público, la organización de Roma y después del Estado romano a lo largo de su historia, distintos órganos públicos como los comicios, el Senado. Vimos en la época de la República las distintas magistraturas, los pretores, los cuestores, eran los censores, los ediles, que por eso todavía hoy usamos esa palabra, decimos el edil mayor por el intendente, ¿verdad? El que está al frente de la municipalidad. Se le dice todavía edil, bueno, esa es una palabra utilizada en derecho público romano. Y cuando terminamos esa parte empezamos siguiendo el mismo orden de las institutas de Gallo y de las institutas de Justiniano, que estaba dividido en tres partes: personas, cosas y acciones. Entonces, en esta parte de nuestro programa vimos personas, vimos todo lo que conlleva el concepto de persona física, si es capaz, si es incapaz, capacidad de derecho, capacidad de hecho, cómo era en Roma, cómo es hoy en día, las diferencias. Eso es importante que ustedes siempre vayan tomando en cuenta cuando estudian derecho romano. Ahí tenemos las bases de las figuras jurídicas, de las instituciones que tenemos en la legislación paraguaya, que es un sistema romanista. Pero a lo largo del tiempo, esas instituciones han ido evolucionando y han ido cambiando. Entonces, siempre tengan en cuenta esas diferencias para que no se confundan. Vimos que en aquellas épocas eran plenamente capaces las personas físicas que eran varones, que tenían libertad, o sea, tenían el estado de libertad, que eran ciudadanos romanos y que gozaban de un estado de familia, status libertatis, civitatis y familiae. O sea, que eran libres ciudadanos y pater familias. Solo esas personas físicas gozaban de todos los derechos, o sea, eran plenamente capaces, eran titulares de derecho. Y también vimos la diferencia entre personas sui juris y alieni juris, ¿verdad? Sui juris eran las personas que no dependían de nadie, o sea, eran las personas que no tenían ninguna otra sobre ellos, ¿verdad? Sobre ellas. Ellos, digo, porque en realidad eran los varones pater familias, sui juris, no dependían de nadie. Ellos eran la autoridad en su familia y las demás personas que formaban parte de la familia, tanto la cónyuge, los hijos, como también los hijos del matrimonio, como también los hijos adoptivos. Vimos en una parte también que estaban los clientes, los parientes adnaticios, que eran los que, digamos que, se adherían a la familia bajo la potestad de un pater. Entonces, todas esas personas eran alieni juris. ¿Por qué? Porque dependían de otra. Estaban bajo el poder de otra persona que era el pater familias. Vimos también la diferencia entre parentesco agnaticio y parentesco cognaticio.
parentesco agnaticio era el parentesco civil y que se transmitía por línea del varón, línea masculina. El parentesco cognaticio, en cambio, era el parentesco de sangre y que estaba determinado por la línea femenina. O sea, y vimos que a lo largo de la evolución del derecho romano, en principio, regía el parentesco agnaticio para todas las relaciones familiares, jurídicas y también de derecho sucesorio. Pero transcurrió el tiempo y ese parentesco agnaticio fue siendo dejado de lado y fue reemplazado por el parentesco cognaticio, el de sangre. Hoy en día tenemos esos mismos conceptos de capacidad de derecho y capacidad de hecho, pero con los matices de la evolución del derecho a lo largo de los siglos, ¿verdad? Capaz de derecho es toda persona que es física, que es titular de derechos. Un recién nacido es una persona capaz de derecho, ya sea niño o niña, ¿verdad? Pero es incapaz de hecho. Eso quiere decir que no puede ejercer por sí mismo, por sí misma, sus derechos y necesita un representante para los actos jurídicos hasta que cumpla la mayoría de edad, 18 años. ¿Quiénes son los representantes legales del menor de edad? Sus padres. En ausencia de sus padres, el tutor designado por un juez competente. Y estoy otra vez sola. Estoy acá ante... a ver si se dejan ver. Nayeli, a ver, Oliver, bien. Hola, profe. A ver, ¿por qué no se dejan ver? Son tímidos, ¿qué les pasa? ¿Van siguiendo, Nayeli? ¿Se va entendiendo? Es que en esta parte que ahora estamos culminando, estuvimos viendo personas físicas y en esta última unidad, personas jurídicas. Y a partir de la unidad 18 ya vamos a ver cosas. Res en latín. Por eso, todo lo que vimos hasta ahora está encuadrado en lo que hoy la doctrina denomina derechos personales, relaciones jurídicas entre personas. Pero a partir de la unidad 18 vamos a ver lo que se denomina derechos reales, relaciones jurídicas entre personas y cosas. Esa denominación viene del derecho romano, del latín res, que significa cosa. Los derechos reales son aquellos que regulan las relaciones jurídicas entre las personas y las cosas. Y vamos a ver que ellos tenían distintas categorías, digamos, de cosas. Hay una distinción que encontramos en las fuentes romanas que todavía hoy se tiene en cuenta. Cosas principales, cosas accesorias, cosas divisibles, cosas indivisibles. Luego, había para ellos las llamadas cosas santas o sacras. Y bueno, hay unas categorías que tienen ustedes que ir leyendo ya de división de las cosas. Y a partir de ahora van a tener que cambiar el chip porque ya vamos a ver derechos reales.
Vamos a ver las características que tenían el derecho romano, el derecho de propiedad, vamos a ver el concepto de posesión de las cosas y vamos a ver otros derechos reales como el usufructo, las servidumbres. Y les invito a que vayan leyendo ya cosas y derechos reales para que el lunes solamente ya van a dar con el profesor y ustedes ya estén más en conocimiento y puedan también ir siguiendo mejor la clase. El miércoles que viene, a ver, ¿cuándo tienen el segundo parcial? El 24, profe. Un poco el calendario. El lunes 24 sería. Ah, ya. O sea, el próximo lunes ya. Yes. Bueno, y creo que estamos bien con el programa, ¿verdad? De hecho, entraría hasta la unidad 20, según lo que me comentó el doctor. Ah, uy. ¿Con quién hablaron eso? ¿Con el profesor Llama o con el profesor Barrio Canal? Con el doctor Barrio Canal, profe. Ah, ya. Pero todavía no llegamos a la posesión. Ahora estoy haciendo una introducción de cosas y derechos reales. Ver con el profesor ese tema, Nayeli, si deja para ese lunes el segundo parcial o si hay posibilidad de posponer un poquito para que se pueda llegar bien a la unidad 20. Sí, profe, voy a hablar de vuelta con él. El tema nada más es que como tendremos las 3 parciales, como el calendario está muy ajustado por la segunda parcial de las otras materias, también era la fecha más viable. Entiendo. Igual estamos viendo para tener una clase de repaso que sea un poco más, digamos, que podamos Abarcar todo hasta la 20. ir materias para no dejar así nomás. ¿Y qué día, qué hora ya quedaban con algún profesor? No, profe, estamos hablando con el profesor Llamas todavía. Ah, todavía no te definió él. No, todavía. Bueno, cualquier cosa, comunícate conmigo. Yo puedo dar una clase de la 18, 19 y 20 presencial. Sí, profe, La facultad, ¿sí? me encantaría. Voy a comunicarme de vuelta con el profesor en el caso de que no me confirme, me comunico con usted. Podemos dar esa clase para no mover la fecha del segundo parcial. Profe. De tarde, ¿qué hueco tienen ustedes? Estábamos viendo para realizar el día sábado. Sábado, ¿a qué hora, Nayeli? Probablemente la mañana, según lo que me comentó el profesor, iba a tener disponibilidad, pero como todavía no me confirmó, La facultad está abierta todo el sábado, ¿verdad? sí, profesor, solicita por nota. Ah, bien. ¿Y sábado de tarde podría ser o no? Sí, profe, de igual forma podría ser. En el caso de docente no me confirma, De siesta, por ejemplo, a partir de las 14 horas, yo podría, si es que el profesor llama, no puede darles las clases, ¿sí? le voy a estar avisando. Dale, avisame a Nayeli. Sí, profe. Y nos vemos. Y voy a estar en comunicación con Nayeli. La clase del miércoles que viene me gustaría dar presencial también. Perfecto, doctor. Estudien, lean mucho. Es apasionante el derecho romano. Nos vemos. Nos vemos, profe. Un gusto. Chao, profe. Chao, chao.
Hasta luego, profe.